Pau, ¿cómo estás? Isu, ¿bien y tú? Bienvenidos. Este es su programa favorito. ¿Qué rayos? Donde compartimos ciencia y tecnología de una manera así, como nos gusta y como te gusta. Ágil y ligera. Y hoy vamos a hablar de un programa y de un tema espectacular. Vamos a hablar de la física. Bueno, si escuchamos física, yo creo que muchos nos imaginamos como fórmulas enormes, complicadas, de una cosa así que no nos gusta tanto, pero no, están en lo equivocado porque les vamos a enseñar que la física tiene un lado bien divertido. Vamos a hablar de qué es la física finalmente. Claro, ¿por qué importa la física? ¿Dónde está y cómo es que la descubrimos en algún momento? ¿Cómo se estudia? ¿Por qué se considera compleja? Esto y mucho más en tu programa favorito. Obvio. ¿Qué rayos? Bienvenidos. Comenzamos. Un relámpago tiene la energía suficiente para tostar 100,000 rebanadas de pan. La Tierra se mueve a 1,660 kilómetros por hora sobre su propio eje. El 63% de los átomos de un ser humano son de hidrógeno. La temperatura a la cual la energía térmica es de 0 equivale a 273.15 grados Celsius. En ausencia de gravedad, todos los objetos caen a la misma velocidad. Bienvenidos, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y el día de hoy, como te comentábamos, vamos a hablar sobre la física. Física justamente viene del griego, que tal cual es física pero con pH, y es pues todo lo que está relacionado con la naturaleza básicamente. Con la energía, con la materia, con el tiempo y con el espacio. Claro, también con los fenómenos naturales, porque de hecho es la manera en la que los estudiamos. Bueno, podríamos entonces decir que la física es la ciencia que nos ayuda a estudiar y a entender el universo. Sí, todo lo que está en el universo. Claro que aparte para poder empezar a estudiar la física lo que necesitamos es curiosidad. Yo creo que alrededor de la historia del ser humano lo que nos ha hecho querer entender lo que pasa, por ejemplo un rayo, sí, ¿no? El porqué de la lluvia, el porqué del fuego, todo eso es a través de la física. Bueno, y es una de las razones que nos lleva a hacer dos cosas que nos gusta mucho. Preguntarnos por qué pasan las cosas y hacer experimentos para comprobar por qué creemos que pasan las cosas. O sea, que en qué rayos justamente representamos a la física como se debe, con teoría y experimentos. Absolutamente, y tiene que ver con analizar el porqué del movimiento, de las reacciones, de la fuerza y de los resultados que no parecieran ser esperables y una vez que observamos, entendemos por qué se dan. Lo increíble de todo esto es que a veces, como decíamos, creemos que la física son solo fórmulas, pero no, en la vida diaria estamos rodeados de ella y ya verán los ejemplos más adelante. Bueno, es más, vamos a descubrir juntos que desde que nacemos, la primer ciencia con la que tenemos una interacción directa y a la que le agarramos la onda rápidamente es la física. Tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con el impulso, tiene que ver con varias cosas que vamos a ver dentro del programa, pero en realidad, si la física no te gustaba, te reto a que veas el programa del día de hoy. Te aseguro que te va a gustar cuando terminemos. Así es, ¿te parece? Damos un reportaje para empezar a demostrarlo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos. La física es central en la vida diaria. Los científicos que trabajan y han trabajado en esta área del conocimiento nos han permitido tener una mejor calidad de vida. En este reportaje te mostraremos algunos ejemplos de las aplicaciones prácticas de los conocimientos de la física. Industria espacial. Utiliza conocimientos de mecánica clásica, ciencia de materiales, materia condensada y de magnetohidrodinámica. En la vida diaria contamos con servicios de telecomunicaciones como televisión y radio satelital, además de sistemas de comunicación que son empleados en la telefonía celular, sistemas de navegación GPS, controladores de tráfico aéreo, comunicación con embarcaciones marítimas, entre otras. Permite además observar la Tierra para vigilar fenómenos meteorológicos y coordinar respuestas ante ciclones, huracanes y tsunamis. Pantallas de cristal líquido. Los cristales líquidos son un fluido que está constituido por múltiples electrodos controlados de manera individual, pero que pueden ser organizados como un cristal. Esto permite mostrar imágenes detalladas a una velocidad alta. Está basada en conocimientos de óptica, física de materiales, físico-química y matemáticas. Esta tecnología se usa en televisores, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos, dispositivos médicos, por mencionar solo algunos. Plásticos electrónicos.
Son materiales semiconductores que son la base de los dispositivos electrónicos modernos. Están basados en polímeros de carbono. Su desarrollo se ha basado en conocimientos de áreas como física molecular, óptica, física de conductores y física de materiales. Se utiliza para dispositivos de iluminación, almacenaje de energía solar, dispositivos médicos y pantallas electrónicas. Radiofrecuencia. Consiste en un pequeño chip colocado en tarjetas que emite radiofrecuencias con un mensaje específico hacia un receptor. Se basa en conocimientos de electromagnetismo, ciencia de materiales y física de semiconductores. Esta tecnología se utiliza en tarjetas bancarias, de transporte público, pasaportes, empaque y transporte de productos, así como la identificación de objetos. Fibra óptica. Son pequeñas hebras de cristal con un grosor aproximado al de un cabello humano. Tienen la capacidad de transmitir luz y es usada para transmitir información en forma de pulsos luminosos. Este producto ha revolucionado las telecomunicaciones por su gran efectividad como material transmisor. Se fundamenta en conocimientos de óptica, optoelectrónica, láseres y fotónica. En la vida diaria es usada en actividades de telecomunicaciones, medicina, láseres y sensores. Tratamiento de cáncer. Una de las opciones de tratamiento para esta grave enfermedad es el uso de radioterapia, que involucra radiación de alta energía con el objeto de destruir células tumorales. Además, puede utilizarse para procedimientos de diagnóstico como tomografías y resonancias. Se basa en conocimientos de electromagnetismo, física nuclear, física de partículas y física computacional, física y ADN. Utiliza conocimientos de óptica, física nuclear y de fracción de rayos X. Permite secuenciar el ADN para su estudio, analizar proteínas y RNA, que son la base de nuestros enfoques en el estudio y tratamiento de enfermedades. Eficiencia energética. Desgraciadamente, cada vez que usamos energía, nuestros coches, al iluminar nuestra habitación, al usar dispositivos electrónicos, etc., se desperdicia energía. Por ejemplo, los focos no solo generan luz, sino también calor, al igual que los motores de los coches. La física trata de evitar el desperdicio de energía mediante el desarrollo de mejores materiales, usando conocimientos de ciencia de materiales, física de semiconductores, física de materia condensada y física de plasma. Estos conocimientos se aplican en dispositivos LED para iluminar, plantas generadoras de energía y líneas de transmisión, materiales para enfriar o calentar, así como en el diseño de estructuras inteligentes. Monitoreo del medio ambiente. Basado en conocimientos de física de partículas, física molecular, física computacional y física atmosférica, se han logrado desarrollos tecnológicos que permiten analizar los niveles de contaminantes en el medio ambiente, detectar contaminación industrial y vigilar los niveles de químicos tóxicos. Almacenamiento de datos. Utilizando conocimientos de física de materiales, de semiconductores y de física electroestática, se desarrollan dispositivos que permitirán almacenar información a mayor velocidad, con mayor seguridad y estabilidad. Esto permitirá un menor uso de energía y facilitará la transición hacia la cultura digital. Así pues, vemos que la vida moderna va cambiando de mano con la física y el desarrollo de tecnología. Una razón más para seguir aplicándonos en el estudio del universo y comprender todo lo que sucede en él. Uno de los aspectos que hace particularmente el tema de la física tan interesante es lo vasto de las cosas que puede estudiar. O sea, puede estudiar lo muy chiquitititititititito, es decir, a niveles atómicos, las cosas más pequeñas, cómo funcionan y cómo se constituyen en materia o en cosas. Y por otro lado, el tamaño inmenso que tiene el universo y distintos cuerpos que habitan dentro del universo. Hay planetas que son, o estrellas espectacularmente grandes, las distancias. sí, claro. Hablamos de años luz, hablamos de tiempo que tendría que recorrer para llegar de un lado al otro de ciertas áreas del universo. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la física. Ahorita que mencionas todo el tema de años luz, que es un tema muy complicado de entender, ver una estrella que quizá en ese momento ya no existe en el espacio, por ejemplo. Por supuesto. Y eso lo explica la física, justamente. Pero además ya no existe y al mismo tiempo te ayuda a estudiarla como un testigo de lo que sucedió e incluso de lo que podría suceder. Claro. Es decir, el pasado, el presente, el futuro, lo micro y lo macro,
se encuentran considerados dentro del estudio de la física. Definitivamente creo que les estamos demostrando que está en todas partes, mucho más de lo que creían y que obviamente entonces sí, no son solamente ecuaciones. Exactamente, y como has visto en estos momentos, hemos ido viendo escenas de átomos, lo mismo que de galaxias, lo mismo que de lo impresionantemente maravilloso y grande del cuerpo humano, y una foto espectacular del planeta Tierra visto chiquititito desde una gran distancia. Esta es la maravilla que tiene la física al estudiarla. Sí, me encanta, Piso. Así que vamos a continuar después de este tipo de escenas macro y micro, aprendiendo de física en qué rayos. ¿Por qué es importante estudiar física y entender física, señor? Básicamente, y tiene que ver con por qué estudiar ciencia, Sí. porque te permite conocer. Hemos interpretado la ciencia como la sabiduría, ¿no? O sea, es un científico, es que sabe mucho. No, acuérdate, la ciencia, en este caso la física, la ciencia no es más que la forma que tenemos para conocer el mundo que nos rodea. Sí. No es el método. ¿Y cómo es el método? De la misma manera que te enamoras. A ver, los chavos grandes lo sabrán. ¿Cómo es? Pues, ¿qué es? Vas por la calle y lo primero que haces es observar. Y entonces, pues ves a la chamaca, Sí. ves si te gusta. Sí. Ajá. Lo segundo que es, pues, hipótesis. La ves, estará soltera, tendrá hermanos, no sé qué cuánto. Y empiezas a hacer una serie de... Le gustaré. ¿Qué pensará de mí? Y empiezas a hacer una serie de posibles respuestas. Sí. Y bueno, lo siguiente es lo más difícil. ¿Cómo responder a esas cómo comprobar que esas respuestas que te imaginaste son las correctas? Correcto. ¿Cómo es? Con la experimentación. Sí. Por ejemplo, tú escuchaste que le decían sinforosa. ¿Se llamará sinforosa? ¿Cuál es la única forma? Pues hombre, hola sinforosa. Si se enoja, es que no se llama así. Y a lo mejor no le gusta Ya que se le digan enoja. así, claro. Pues bueno, la ciencia es el método a través del cual conocemos y a través del cual podemos estar más o menos seguros que lo que estamos conociendo es cierto. Entonces, la importancia, ya yéndonos hacia la física es una forma de conocer cómo se mueven o cómo diferentes características que describen el mundo que nos rodea. ¿Y cómo interactuamos además con él? Exactamente. ¿Cuáles son las fronteras que tenemos hoy del conocimiento de la física? ¿Dónde están esas zonas en las que nosotros mismos o los científicos empiezan a decir, ya no entiendo, aquí sí ya no entiendo? Ok, bueno. Las más evidentes tienen que ver con la configuración del universo. Sí, claro. La astrofísica pues habla de cosas como la materia oscura. Correcto. La energía oscura. ¿De qué está conformado y relleno el universo? ¿No? Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el universo decidió configurarse con materia y no antimateria cuando debería estar compuesto por ambas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede antes del Big Bang? ¿Qué sucederá al final de esto? Son algunos fenómenos de los cuales no sabemos nada. Sí. Pero a la vez, en el macrouniverso tenemos una gran cantidad de dudas. Sí. Pero en el microuniverso, recuerda que la física es un ouroboros, es decir, una serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Sí. Porque la física explica lo que sucede en el macrocosmos y en el microcosmos. Correcto. ¿Qué podríamos estudiar si nos gusta los efectos que la física tenga en uno de todos estos ejemplos? Mira, la física tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, no necesariamente tienes que ir, por ejemplo, el Politécnico tiene la escuela superior de físico y matemáticas, en la cual puedes estudiar para ser físico como tal, formal, o astrofísico. Sin embargo, también puedes allanar el camino hacia la física desde otros ámbitos, la química, por ejemplo, la ingeniería. Los ingenieros tienen un gran conocimiento de física para poder entender cómo funcionan las máquinas o cómo funcionan ciertos circuitos o ciertos sistemas electrónicos. Entonces, la ingeniería eléctrica, electrónica, la ingeniería mecánica. Sí. Tú sabes que para que un puente se quede como está, pues hombre, se requiere física. Daniel, razón además para estar no solamente muy orgullosos, sino analizando la posibilidad de acercarse justamente a carreras de ciencia y tecnología. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de Qué Rayo. Nos vemos pronto, definitivamente. Yo espero que esta sea la primera de muchas y un placer verte. Un gustazo, señor. El gusto es mío, hasta luego. Regresamos a la nave de Qué Rayos.